Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, que tenemos previsto para hablar sobre los elementos claves de la planificación agrícola. En relación a ello, en relación a ello, eh, podemos decir entonces, que la planificación es algo muy común en nuestra época. Desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista gerencial, es común que todo profesional del agro proyecte, experimente, diseñe y planifique las actividades propias de cada unidad agropecuaria partiendo de sus elementos. ¿Ok? En este sentido, entonces, pudiéramos decir que el primer elemento, que tenemos que considerar y clave de nuestra planificación es la selección de cultivos. Es importante saber qué cultivo vamos a establecer en nuestra unidad de producción, dependiendo de la región o localidad en que nos encontremos. Entonces, en esta localidad es importante considerar aspectos como el clima, como el tipo de suelo, la disponibilidad de los recursos y la demanda que existe en el mercado, no solamente del producto en sí como ya terminado, sino la oferta y demanda de los insumos que necesitamos para producir ese cultivo que queremos establecer y que lo vamos a seleccionar dependiendo de la zona en que nos encontremos. ¿Ok? Luego, esta selección del cultivo nos va a permitir establecer un calendario de siembra, que es importante como elemento fundamental para optimizar los rendimientos y la calidad de los productos, considerando el tiempo o el ciclo biológico de cada cultivo y relacionado al elemento anterior, las características o las necesidades edafoclimáticas que necesita ese cultivo. Es importante entonces señalar estos elementos. ¿Ok? Luego tenemos el segundo elemento que se refiere al suelo, que es el factor o es el almacenamiento o es el medio o hábitat de vida en el cual se va a realizar o se va a plantar el cultivo ya seleccionado luego que hemos establecido elementos clave como sus condiciones edafoclimáticas. Aquí es importante entonces, como medida de protección a ese suelo, y que nos lo va a dar la misma planificación, es establecer la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y la conservación del suelo a través de prácticas agroecológicas o de prácticas culturales de corte agroecológico. Por supuesto, en esta triada, suelo, planta, no podemos dejar afuera el factor agua, que es un elemento de vital importancia en la planificación agrícola. Entonces, el agua debemos optimizar su uso a través de sistemas de riego y es allí donde entonces en el diagnóstico previo que debemos hacer y de las
propias exigencias del cultivo, pues entonces establecemos bien sea un riego por goteo, un sistema de riego por aspersión o estos nuevos sistemas eficientes que hoy en día podemos conseguir gracias a la tecnología. José, en cualquier momento tú puedes preguntar, ¿ok? Si tienes alguna duda, si quieres hacer algún aporte, pues aprovechemos el momento en que estamos solos, tú y yo, y podemos interactuar de mejor manera. Bueno, mi estimado profesor, pues bueno, ya que hoy en día pues me encuentro trabajando, bueno, ya he tenido pues como 3 trabajos, ¿verdad? Y bueno, eh, el caso de la planificación pues veo que está bastante, como quien dice, bastante ineficiente, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, muy importante todos esos temas que usted está tocando, ya que bueno, no solamente estamos tocando cosas administrativas, sino también cosas agroecológicas allí. Claro, tenemos que tener en cuenta que la planificación agrícola es un elemento administrativo dentro de nuestra profesión, pero es un elemento fundamental que nos va a permitir caminar hacia el éxito de cada unidad de producción, porque si no planificamos adecuadamente cada una de las actividades que vamos a realizar en la unidad de producción, estableciendo el cultivo que yo voy a sembrar, el momento en que debo sembrar, el momento en que yo debo regar, el momento en que yo debo fertilizar, el momento en que yo debo hacer control de maleza. Si yo no coloco estos elementos dentro de mi planificación, sino lo voy realizando de manera arcaica, de manera empírica, entonces tenemos problemas allí, ¿ok? Como te decía, el uso eficiente del agua nos va a permitir entonces darle ese valor agregado a un recurso que hoy día es fundamental para el éxito de cualquier establecimiento de cultivos. Otro elemento que debemos considerar es entonces el control de plagas, sabiendo que pues mm, no es, no lo podemos impedir el ataque de plagas a los cultivos y eso va a también depender en el momento de seleccionar el cultivo, cuál es la variedad de la planta que yo voy a sembrar que pueda tener mayor resistencia a las plagas más autóctonas de la zona, de manera que ya de por sí estoy haciendo un control de plagas de manera integrado. Ese control, pues lo podemos realizar a través del uso de plaguicidas, de productos químicos, que es lo tradicional, pero nosotros también podemos establecer controles naturales, controles agroecológicos, y uno de esos que nos puede dar una excelente eficiencia o ser efectivo es el uso de rotación de cultivos. Por supuesto, en la zona donde tú te encuentras, pues ya pudiéramos hablar de bonos cultivos, pues el plátano está muy establecido y sale un corte, entra otro corte y entonces allí hay que tener cuidado con respecto al control de plagas. Eso me lleva a otro punto, que es la optimización de los recursos. Los recursos no solamente de agua, suelo y planta, sino también tengo que hacer un uso consciente de otros elementos como los fertilizantes y los plaguicidas, sobre todo en estas nuevas tendencias de agricultura regenerativa, en el cual tratamos de hacer el menor uso posible de estos productos que están, si se quiere, perjudicando al suelo, llevándolos hasta a tener efectos negativos, a convertirlos improductivos y tener que cambiar de un rublo ya establecido hacia otro rublo que nos va a generar ciertos costos. ¿Ok? Eh, Hay otro elemento que debemos tomar en cuenta
que es la resiliencia a los cambios climáticos que tienen algunos cultivos, que son susceptibles a esos factores edafoclimáticos que ya conocemos, como son la precipitación, la temperatura, la radiación solar, eh, dentro del suelo, lo que es los sistemas de drenaje, la textura y estructura del suelo. Esos elementos deben ser cuidados con suma precaución y cautela al momento de planificar un cultivo. Otro elemento que debemos tomar en cuenta dentro de la planificación es la gestión de costos. Es necesario manejar estructuras de costos para poder saber cuánto se gasta en cada cultivo, de manera de más adelante poder establecer una relación de ingresos y egresos y decir qué tan rentable es la producción. En este sentido, es importante entonces identificar lo que son costos fijos y costos variables. Hoy día, pues, debido a la inflación, eh, hay un margen muy pequeño entre lo que pudiéramos hablar de costos fijos y costos variables. Por ejemplo, la mano de obra es un costo fijo, pero con la cuestión del dólar, vemos cómo esto se ha convertido en un costo variable. Y los fertilizantes e insumos cada vez están subiendo, entonces es bastante difícil establecer estos dos elementos. Más sin embargo, es importante tenerlos previstos para poder establecer esa rentabilidad. ¿Ok? En cuanto al uso de la tecnología, hoy día la tecnología nos permite, nos ayuda a establecer algunos elementos, sobre todo del corte climático. Podemos establecer cambios en la temperatura, cambios en la radiación, inclusive cambios en la humedad del suelo con el uso de lisímetros. Y esta tecnología, pues nosotros la pudiéramos ayudar para mejorar las tendencias agrícolas en la zona en la cual nos encontramos. Y por supuesto, en el ámbito de la computación, para establecer los costos, podemos usar un programa como Excel tan sencillo para establecer algunos elementos. De ahí entonces pudiéramos saltar a lo que es o visualizar lo que pudiera ser la cosecha. ¿Ok? Entonces aquí pudiéramos planificar de manera eficiente cuándo sembrar y cuándo vamos a cosechar, haciendo una proyección en hacia dónde y cuándo hacerlo de manera de obtener los mejores rendimientos. Para nadie es un secreto que normalmente nuestros agricultores no toman en cuenta eso, sino que siembran por costumbre y cuando el producto está listo, cuando viene la cosecha, entonces el mercado se encuentra abarrotado y la oferta es más alta que la demanda y los precios se van al piso. Entonces, planificar cuándo cultivar para saber cuándo voy a cosechar es importante. A ver, José, dime, ¿en qué andas ahora? ¿En dónde estás trabajando? Pues bueno, profe, yo pues ahorita estaba con una finca, ¿verdad? Pero bueno, como salió la cuestión de las pasantías, pues bueno, me ofrecieron una mejor oportunidad y ahorita pues estoy acompañando a la Fundación de Mejoramiento de Plátano, Funplaven, en el Ah, Vigía, ¿sí? Estoy apoyando con lo que es un programa de parte de una empresa que es distribuidora de plátanos, Ubica, ajá. y pues bueno, con lo que es el manejo y de la cigatoca y de la evaluación. Ah, perfecto. Entonces, pues Eh, eh, bueno, esta semana, pues empecé esta semana casualmente
y pues bueno, aprendiendo lo más que se Ah, puede allí. ajá, José. Allí en la empresa deben llevar de muy buena manera una planificación en cuanto al cultivo de plátano, cuándo sembrar, ¿cierto? No, incluso esta semana, ya que usted tomó lo que es el caso de la tecnología, ¿verdad? Ok. Fíjese que hace unos días fui con un técnico de campo en acompañamiento Ajá. y bueno, este día pues nos tocó hacer mezclas de algunos agroquímicos porque bueno, iban a hacer aplicación con dron, ¿sí? Exactamente. Y Ok. esto más que todo para controlar la cigatoca, ¿no? Entonces, dentro de la planificación también de la empresa que presta este servicio de Don, que se llama Donpla, estas personas pues me dijeron, ya que yo fui el que hizo pues la mezcla, ¿no? Ajá. Íbamos a preparar 120 litros de producto para 3,9, perdón, 4 hectáreas, pero los muchachos pues en el levantamiento topográfico que hicieron, pues bueno, me dijeron no, haga 100 litros porque no son 4 hectáreas, son 3,9 pues. Ok. Y eso está dentro de la planificación de nosotros y no podemos excedernos. Entonces, fíjese ahí. Ah, bueno, eso es lo que, Entonces, eso es lo bueno, que, eso es lo que estábamos hablando de la gestión de los recursos. ¿Ok? Están usando la tecnología para establecer el área total a controlar, para hacer un control químico utilizando una tecnología como es el dron. Esto, por supuesto, puede encarecer la producción, pero baja otros elementos que son la mano de obra. Usted no necesita una cierta cantidad de individuos para con una motobomba o una asperjadora de espalda regar planta por planta, que le puede llevar esas 4 hectáreas X y determinados números de días, de jornales, en cambio con un dron, que por supuesto es más costoso, pero usted lo puede hacer en cuestión de horas, simplemente. Entonces, la tecnología, el uso de la tecnología, la gestión de los recursos son elementos importantes dentro de la planificación de una unidad de producción como es la del plátano, y eso lo pudiéramos replicar para otras unidades de producción como el café, la papa, el tomate, la cebolla, inclusive para los pastos en ganadería. y fíjese algo, profe, que bueno, esta es otra experiencia que tuve mediante una finca que, bueno, ahí sí me tocó a mí solo, y eso es una finca que, bueno, tenía yo aquí al lado, que era donde yo antes trabajaba, pues. Entonces, bueno, las personas se sorprendieron, ¿no? Entonces, no, yo, pues hoy no pudo venir el técnico de campo, me pidió el favor y bueno, vamos a evaluar, pues. Entonces, fíjese que dentro de la planificación, profe, lo que es el plano hoja verde, pues bueno, manejan tres colores, ¿no? Ok. Con la incidencia verde es que no hay muy poca incidencia o no hay. Amarillo es Ajá. que la incidencia es leve y alta es cuando es rojo, ¿no? Ok. Entonces, esta persona, por una semana en la evaluación yo les dije, muchachos, miren, al encargado, pues bueno, fíjense que los resultados que estoy obteniendo hoy, de todas maneras, pues bueno, esto se lo va a pasar al técnico de campo responsable, pero ustedes van a tener un retraso muy grande. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que, bueno, tuvimos que usar a los trabajadores y no pudimos hacer deshoja esta semana. Y fíjense, por una semana que no se deshojó, de verde pasaron a rojo. Ok. Bueno, Fuertísimo. es un elemento muy importante que dentro de la planificación se debe tomar en cuenta, porque ella nos permite llevar a cabalidad dentro de un cronograma de actividades cada una de las funciones y de las tareas que están previstas dentro de la unidad de producción. Entonces, una actividad que a lo mejor pudiera haber salido más económica si se hace a tiempo, ahora le generó un costo extra porque pasaron de amarillo a rojo. Significa entonces que tenían que aplicar un producto químico a la brevedad posible, y eso trae una incidencia en la gestión económica, en el recurso dinero, que es lo más importante aquí. Sí, señor, y pues bueno, sí. Por eso que le dije que está muy ineficiente este caso, ¿no? Y pues bueno, sería cuestión de, bueno, estudiar un poquito bastante esta materia.
ya Claro, creo que es claro. bastante importante. Y esa es la función que tú vas a tener como próximo profesional del agro, tomar en cuenta la planificación como elemento administrativo y que como herramienta en el agro nos va a permitir tener éxito y hacer más eficiente la unidad de producción, economizar recursos y pues caminar hacia el éxito en esa labor. Sí, señor. Bueno, José, esos eran los elementicos que queríamos trabajar hoy. No sé si tenga alguna pregunta. Bueno, hasta el momento todo acá bastante claro, querido profe. De todas maneras, pues bueno, le dejo ahí por mediante el chat. Sí, bueno, si dudamos de algo allí. No, yo voy a colgar la presentación la presentación que acompaña la grabación y un material de lectura lo voy a colgar allí en el aula para que esté disponible para ustedes y lo puedan leer con más calma, sí, lo puedan digerir. Sí, señor, profe. Bueno, José, fue un placer, nos vemos en una próxima clase. Dios mediante. Dale pues, que feliz noche. Feliz noche también por usted. Hasta luego. Hasta luego.